Si tú sabes más, ¿por qué te enojas ante los que no saben? Hay que entender que los que no saben, pues actúan desde la ignorancia. Pero tú sabes, tú tienes discernimiento, tú tienes más información. No permitas volverte un esclavo de todas las redes sociales, de lo que dicen en redes sociales, que ahora parece ser la manera socialmente adaptada para poder vivir. ¿Por qué me voy a resistir al cambio si es natural? Es natural el cambio. Qué bueno que haya cambio. El estoico lo ve de una manera apropiada. Por eso es que despréndete de querer de la sed de los libros para que no mueras entre gruñidos, sino conciliado de verdad y agradecido de corazón a los dioses. Durante algún tiempo he tenido el interés del estudio de la filosofía porque me parece que representa el pensamiento humano durante muchos años. Cuando empecé a preguntarme de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, es cuando me di cuenta que estaba con preguntas bastante profundas. Antes ya había tenido también una experiencia que me llevaba a cuestionar mi realidad. ¿Verdaderamente todo lo que pasa está determinado? ¿Hay un creador que eligió todos los eventos de mi vida? ¿O yo soy libre y los puedo cambiar? Son aspectos que en la filosofía se tratan, y cuando comencé a profundizar un poco leyendo algunos libros, me di cuenta que tenía todavía mucho por estudiar. Y es así que me he puesto a la tarea de estudiar todos estos libros. Son 100 libros de filosofía. Quiero hoy comenzar con el primer día, con el primer libro. Es el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Ese es el plan, poder leer todos los libros. Estoicismo, filosofía clásica, filosofía moderna, posmoderna, leer diferentes ámbitos de la filosofía, racionalismo, idealismo, empirismo. Empezamos con Meditaciones de Marco Aurelio. Lo que puedo ver es que a la edad de 58 años muere este emperador, Marco Aurelio. Tuvo victorias sobre las tribus del Danubio, peleó, guerreó, rebeliones, nacimiento de sus hijas, se casó, muerte de Lucio Vero. ¿Quién será Lucio Vero? Ya lo veremos. Entonces, de entrada, la cronología de Marco Aurelio es 121 nace, 180 muere, 58 años. Meditaciones. Esta palabra, desde el punto de vista filosófico, tiene otro enfoque. Dice aquí que la meditación es una acción y efecto de meditar. Obviamente es pensar atentamente o reflexionar. El libro 1 dice de mi abuelo Vero, del buen carácter y la ausencia de la cólera. O sea, aquí yo podría entender que Marco Aurelio aprendió del abuelo Vero su buen carácter y que casi no se enojaba. Según la interpretación, Marco Aurelio no afirma poseer por herencia estos rasgos, sino más bien es lo que admiran estas personas allegadas, y es aquello que lo entiende. Concretamente, el mal humor y la irritabilidad debían ser rasgos no queridos de su carácter. Sin embargo, su control era uno de los ideales estoicos, como se comprueba por el propio término que usa. Buen carácter y la ausencia de cólera. Es admirable que alguien no se enoje. Yo he escuchado a muchos psicólogos que dicen que no es bueno no enojarte, que es parte de tus emociones. Sin embargo, parece que este emperador admiraba ese punto. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta idea? Entonces, de su abuelo, admira la fama, su buen recuerdo, la decencia, la virilidad, la ausencia de cólera, el buen carácter. Pero de su madre, admira la devoción, la generosidad, refrenarse tanto de hacer daño como tener la idea de hacerlo, además de la sencillez del régimen de vida lejos de costumbres ricos. Entonces ya habla de su abuelo, de su madre, de su bisabuelo, de su preceptor, de Diogneto, de Rústico, de Apolonio, de Sexto, de Alejandro el Gramático, de Frontón, de Alejandro Platónico, de Catulo, de Severo, de Máximo. En fin, cuando yo empiezo a ver todo esto, rápidamente digo, esto es una
colección de agradecimientos. Lo que yo preguntaría, amigos, es, ¿ustedes agradecen? ¿Han hecho alguna vez algo parecido a este libro? De su padre adoptivo, admira la gentileza, el haber tomado decisiones, el no vanagloriarse de lo que se considera motivo de honras. Sí, o sea, no presumir los logros, ser amigo del esfuerzo y perseverar, no prestar oídos a quien tiene algo en bien del común que proponer, o sea, escuchar solamente a los que proponen, o darle más atención a ese punto. No dejarse pervertir al distribuir a cada uno según su valía, es el concepto de la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. No dejarse pervertir sería como no estar corrupto. No dejarse pervertir al distribuir a cada uno según su valía es aprendió de su abuelo a no ser un corrupto, en pocas palabras. Tener experiencia de cuánto se precisa atención y cuándo relajación, o sea, cuándo hay que trabajar y cuándo hay que descansar. Hacer cesar los amoríos con adolescentes. Alusión a la homosexualidad que al gusto griego se practicaba entre hombres entre hombres adultos y muchachos en su adolescencia. En aquella época del siglo I, los romanos dominaban gran parte de Europa y habían integrado muchas de las situaciones culturales de los griegos. Antes de los romanos, pues los griegos tenían el dominio, pero los romanos capturan gran parte de este dominio y una de las estrategias que yo sé que se ha tenido hasta el momento es que cuando impones tu propia cultura, el mejor modo es también adaptar las culturas que ya están allí, no destruir a la cultura de la cual eres el supresor o de la cual eres el conquistador, sino que más bien la sincretizas, es decir, tomas lo mejor de esa, la tuya, lo mezclas y entonces felices todos. Los romanos sabían hacer eso. Los romanos no se extendieron o hicieron un imperio simplemente porque utilizaran la fuerza militar, sino porque eran bastante inteligentes en que aquella cultura a la que dominaban tomaban lo mejor de esa cultura y la integraban. Entonces se dice que los griegos tienen una gran cultura a nivel intelectual, artística, deportiva también, y que los romanos adaptaron todo eso y supieron convivir bien. Por eso es que Marco Aurelio tenía a su disposición muchísima cultura, pero también todo aquello que implicaba las prácticas que tenían los griegos. Por ejemplo, este tema de la homosexualidad entre los hombres adultos y los muchachos. No se condenaba en Roma, al menos no en la época imperial. Sin embargo, no era bien admirado quienes tenían estas relaciones. Actuaban, dice aquí, si bien no eran bien admirados quienes en las relaciones homosexuales actuaban de receptores, sobre todo si eran ciudadanos adultos, dicha cortapisa venía dada por el carácter blando y femenino que se suponía que en quien desarrollaba tal práctica. Bien, bueno, esta es una pequeña acotación, es algo que yo no sabía, pero lo que sí es no dejarse, dice, perdón, aquí donde me quedé, cesar los amoríos con adolescentes, o sea, hacer cesar, él de alguna manera incitaba a que no se diera ese tipo de relaciones que veía de manera muy común. Dice por aquí María de los Ángeles, quizá él no las veía en él, me viene que era muy observador, un gran don, talento, efectivamente. Efectivamente ese era probablemente su gran don, el observar constantemente lo que pasaba. Bien, no sé si sería interesante leer esto en este momento. Yo lo que quiero es ya directamente ir a todos aquellos aforismos y frases que Marco Aurelio tiene y que ha pasado a la historia por esa expresión que él tenía de mostrar su filosofía de vida. Así que voy directamente al libro 2. Si necesito ir a esta serie de agradecimientos, pues regresaré. Pero mientras tanto voy al libro 2, en el que he remarcado algunos puntos que me han parecido interesantes. Por ejemplo, este primer punto, lo vamos a escuchar.
Bien, aquí como que se perdió la lectura. Dice este punto, aquí estamos, dice este punto. Yo al contrario, tras haber contemplado la naturaleza del bien y ver que es algo bello, y la del mal, y ver que es algo vergonzoso, y la naturaleza del que yerra, y ver que es de mi linaje, no por la misma sangre o simiente, sino por ser partícipe de la inteligencia y fracción divina, tampoco puedo sufrir perjuicio por parte de alguno de ellos, porque nadie me cubrirá de vergüenza, tampoco puedo encolerizarme con el que es de mi linaje ni odiarlo. Mosqueta los libros del pequeño libro del estoicismo, El arte de la buena vida y diario para estoicos, dice Ether Trading. Gracias. Sí, seguramente lo vamos a leer. En este momento estamos viendo la parte de la fuente, directamente estamos leyendo un estoico. Y luego veremos lo que han escrito sobre los estoicos. Lo que me queda aquí en este primer punto, desde el alba, o sea, desde que amanece, hay que decirse con énfasis a uno mismo. Me voy a topar con entrometidos, con desagradecidos, con soberbios, con taimados, con maliciosos o con insociables. Pero todo eso es por ignorancia del bien y del mal. O sea, alguien que es desagradecido, soberbio, desde este punto de vista, es porque no conoce la diferencia entre lo que es bueno y malo, entre lo que es apropiado o inapropiado, ignorante, ¿no? En este sentido, Marco Aurelio podría decir, bueno, voy a toparme con estas personas, pero no actúan por maldad, sino por desconocimiento de la maldad y desconocimiento de la bondad. Son ignorantes. Y aquí dice Marco Aurelio, yo al contrario, ya que me di cuenta de cuál es la naturaleza del bien y del mal, no tendría por qué enojarme tanto con aquellos que son de mi linaje, familiares, como aquellos que no. Entonces, este es el primer punto que a mí me llama la atención. Obviamente, desde su visión, pues simplemente está reconociendo que se puede dar la situación en la que él se vaya a encontrar con personas que no le agradan, pero en lugar de juzgarlas como malas, las juzga como ignorantes. O sea, no es que las personas lleguen a la vida de una manera maligna, con el objetivo de dañarnos. Solamente no saben que están dañando, no saben cómo ayudar. Y en ese sentido, pues se los caracteriza como personas que pueden ser soberbias, desagradecidas, taimadas, maliciosas, insociables, que no se pueden relacionar. Bien. Y luego viene este punto que también me ha gustado. Hemos nacido para colaborar. Entonces no hemos nacido para guerrear, sino para colaborar. Y es curioso en un emperador que hizo la guerra, que estuvo extendiéndose dentro de los confines territoriales que en ese momento tenía Roma. Se extendió muchísimo. Pero él decía, hemos nacido para colaborar. Tal vez su forma de ver este punto era precisamente colaborar entre todos los pueblos, todas las diferentes culturas. Quizá esa visión de los romanos les ayudó mucho a mantener un imperio y algo que yo he escuchado mucho que se conoce como la Pax Romana, la paz romana. Justo en el periodo de Marco Aurelio es donde hubo más paz dentro del imperio, aunque había guerras, pero estaban más o menos todo muy organizado. Quizá porque la visión de él era la colaboración. Dice por aquí, pasa en el mundo, destaca la práctica de la bondad ante todo. Hola amigos, saludos Sandy, Luz Dari, ahí se parece a las palabras de Jesús personales porque no saben lo que hacen. Sí, puede ser parecido, gracias Luz Dari, es muy buena acotación. Sí, déjenme ir poniendo algunos comentarios de lo que están diciendo porque es muy importante. Precisamente muchos han visto eso, o sea, la colaboración del mundo estoico con la bondad quizá que Jesús planteaba. Y por el otro lado, la ignorancia de muchos por sus actos, conforme lo que decía Jesús de perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, no es que sean malos, solamente no saben lo que hacen. Entonces, ese punto se parece mucho a la visión cristiana.
Pero para el año 105, 100, ¿qué? 130 más o menos, 135, ya Jesús había muerto, ya las enseñanzas de Jesús ya se estaban comenzando a divulgar. Así que encontramos este paralelismo. Me gusta porque hacemos las cosas por ignorancia. Sí, desde esta visión podríamos decir, o sea, un estoico nunca pensaría que le ocurren cosas por maldad, tanto de personas como de situaciones, simplemente por ignorancia. O sea, no sé cómo hacer las cosas o no sé cómo interpretar lo que me pasa. Entonces, el primer punto de este libro 2 ya nos deja una práctica. No juzgar desde un punto de vista de maldad, sino simplemente ver todo como ignorancia, y que si uno tiene mayor sabiduría, pues debería de actuar diferente, ¿no? Eso es lo que a veces yo he apuntado mucho en los grupos grupos que se dedican a desarrollar algún tipo de sabiduría, ya sea espiritual, ya sea filosófica, ya sea intelectual, de la que sea. Si tú sabes más, ¿por qué te enojas ante los que no saben? Hay que entender que los que no saben, pues actúan desde la ignorancia. Pero tú sabes, tú tienes discernimiento, tú tienes más información. Y si tienes más información, entonces ¿por qué te enojas? Al contrario, colabora, como los pies, las manos, los párpados, las filas de los dientes de arriba y abajo. Porque entrar en conflicto unos con otros es contrario a la naturaleza. Conflicto es enfadarse y darse media vuelta. O sea, el pensamiento de este estoico propone entonces que la colaboración es la naturaleza. Es natural que colaboremos. Probablemente para él, colaborar entre seres humanos, colaborar con el universo, con la vida, es lo más natural. No debería de ser complicado. Es lo más natural cuando ya tienes la sabiduría, porque por ejemplo aquí veo el insociable. ¿Qué es un insociable? Al menos en esta traducción. Es alguien huraño, intratable, por acá le decimos el inmamable, o sea, una persona inmamable, dices, no puedo socializar con este inmamable. Dice, o que no tiene condiciones para el trato social. Huraño, arisco, hosco, adusto, misántropo, retraído, esquivo, introvertido, insocial. Son buenos sinónimos que voy a adaptar para mis clases de oratoria. Arisco, adusto, en lugar de decir inmamable, puedo decir arisco, adusto. Mi comportamiento es adusto. Bueno, me parece bien. Bueno, según aquellos que se comportan de esta manera es porque todavía no se dan cuenta que la colaboración es lo más natural y que el conflicto es enfadarse y darte la media vuelta. O sea, no hay uso de la razón, simplemente la emoción salió y es como cuando dices, ya no quiero decirte nada, ya, tú tienes la razón y me voy. Te enfadas y te das la vuelta. Sí, seguramente hay un paralelismo, porque para Marco Aurelio la realidad significaría pues la colaboración con la naturaleza, al menos en este primer punto que estamos leyendo aquí. En la naturaleza es colaboración entre unos y otros, mientras que el conflicto es no colaborar. Pero la ignorancia no se pone como conflicto, simplemente como un punto de partida. Así que desde esta visión podemos darnos cuenta que este estoico, pues lo primero que está proponiendo es que nos demos la oportunidad de considerar que mientras más discernimiento tengamos o más información o desarrollo en cuanto a nuestra manera de pensar, menos susceptibles seremos de caer en la ilusión de enfadarnos. Hay que cultivar la tolerancia ante la ignorancia. Es una de las cualidades de los maestros de Dios. Hay que cultivar la tolerancia. A ver, creo que ya se escuchó. Ahorita me dicen. Claro que sí, eso en el aspecto del curso de milagros. Aquí en el estoicismo lo que podemos ver es que para el estoico no es la tolerancia podría ser en este aspecto, pero como consecuencia de haber discernido que el malicioso, el insociable, el taimado, simplemente
no ha reconocido la diferencia o no ha sabido ver la naturaleza del bien. Pero la manera de prepararse del estoico no es con la tolerancia o la paciencia, sino más bien con repetirse desde la mañana, desde muy temprano. Seguramente me voy a topar con este tipo de personas. O sea, no trata de evitarlo, sino que se prepara. Es lo que yo puedo leer aquí. Me preparo para un día en el que me voy a encontrar con este tipo de comportamientos. Pero no voy a enojarme, sino que voy a colaborar, porque voy a entender que ellos son simplemente ignorantes ante la naturaleza del bien. Es lo que yo entendería aquí. Ustedes ya me dejarán a saber qué les parece. Ahora, quisiera ir al siguiente punto. Cada uno de estos puntos, de estos párrafos, por lo que voy leyendo, nos da muchísimo que hablar. Muchísimo. Podríamos estar aquí debatiendo horas y horas. Quiero volver a estos párrafos, que es lo que hago normalmente cuando estudio algo. Pero antes de volver, quiero seguir avanzando para ver si hay más cosas en las que pueda descubrir algunos puntos que me puedan ser de interés. Dice, aquello que soy son pequeñas carnes, pequeño hálito y el principio rector. Deja los libros de lado, no te distraigas más. No es posible. Al contrario, déjenme ver si escuchamos esto. Al contrario, como si te estuvieras muriendo, desprecia tus carnes que son sangre sucia, huesillos y la urdimbre que forman nervios, capilares y arterias. 188. 3. Mira también tu hálito como es viento, ni siquiera siempre igual. A cada momento lo vomitamos y de nuevo nos lo tragamos. 4. Lo tercero es tu principio rector. Reflexiona así. Eres viejo, no permitas que sea esclavo, ni que sea manejado como una marioneta por el impulso antisocial, tampoco te irrites con el destino presente ni te encojas ante el futuro. Bueno, tenemos aquí varias cosas. Primero, aquello que soy son pequeñas carnes, pequeño hálito y el principio rector. Pues aquí se pone él mismo una descripción. Para los estoicos, este principio rector es referirse al alma racional, que debe ser quien guíe y dirige la actuación del hombre. De ahí su nombre, hegemonicón, el alma racional. El alma racional. ¿Qué es el alma racional para los estoicos? Esto ya le podemos pedir a GPT que nos diga. Estoy estudiando las meditaciones de Marco Aurelio y me encuentro con el tema de alma racional. ¿Qué quiere decir esto? Veamos qué nos dice el GPT. Silvia Omana dice, bueno, pues es interesante, muy inteligente pensar de esta manera. Me dice por aquí también Etermos, ¿qué opinas a veces decir no a las personas? Opino que es necesario, dependiendo también nuestra postura y racionalidad. Dice que para Marco Aurelio, los estoicos y el alma humana tiene tres funciones. Nutritiva, como la de la planta, de crecer, alimentarse; sensitiva, sentir, moverse; y racional, no solo del ser humano. Pensar, razonar, decidir con virtud. A ver, vamos a escuchar mejor, más fácil. Moza filosófico, agarrando el toro estoico por los cuernos. Cuando Marco Aurelio habla del alma racional, se refiere a una idea que viene directo del estoicismo, con saborcito griego. Aquí va sin tanto rollo. ¿Qué es el alma racional? Para Marco Aurelio y los estoicos en general, el alma humana tiene tres funciones. 1, nutritiva, como la de una planta, crecer, alimentarse. 2, sensitiva, como la de un animal, sentir, moverse. 3, racional, solo del ser humano, pensar, razonar, decidir con virtud. Entonces, el alma racional es la parte divina y más elevada del ser humano. Es la chispa que te hace decir, esto no está bien, esto es bueno, esto es verdadero, esto es justo. ¿Para qué sirve? Según Marco, esa alma racional es lo que nos hace libres, porque nos permite actuar con virtud, elegir con conciencia
y no ser marionetas de las pasiones o el drama del mundo. O sea, que no nos gobierne ni el chisme, ni el ego, ni el archibaldo con su reggaetón a las 3:33 am. Frase tipo Marco Aurelio: no dejes que tu alma racional se ensucie con el caos de afuera. Es tuya. Protégela, afílala. ¿Te resuena, Mod? ¿Quieres que conectemos esta idea con un curso de milagros? Porque ahí también se habla de una parte de la mente que razona, pero hay un giro espiritual. Vamos a dejar las conexiones con un curso de milagros para otro momento. Por ahora vemos entonces que el alma racional implica una forma de pensar, porque parece que en este sentido está el alma nutritiva, sensitiva, pero también la racional. Así la veían los estoicos, por lo menos en la época de Marco Aurelio. Pero nos quedamos con el ámbito de razonar. Así que regresando al punto, el principio rector sería como el principio para poder razonar. O sea, aquello que soy son pequeñas carnes. Soy cuerpo, ¿no? Hálito. El hálito, el neumation, emparentado directamente con neuma. ¿Recuerdan ustedes la palabra que tiene que ver con la enfermedad, la condición enferma de neuma? Neuma, ¿han escuchado eso? Bueno, pues es una palabra que significa aliento en griego, al que los estoicos, principalmente Crisipo o Crisipo, le dan gran importancia física. En el siglo I a.C. hubo una escuela de médicos neumatista que dieron también gran relevancia a este elemento en la explicación de la fisiología y la enfermedad. Entonces el neuma, el hálito, que sería por ejemplo aquí, soy pequeñas carnes y tengo neuma, tengo hálito, tengo esa expresión que por ejemplo los orientales le llamaron el prana, exactamente. Mientras que para Oriente era el prana, el hálito, para los estoicos era el neuma. Y además de tener carnes, neuma, tengo también el principio rector, que es el hegemonicón. O sea, puedo decidir, puedo pensar, puedo razonar. Esta es una descripción y dice después: deja los libros de lado, no te distraigas más. No es posible. Estas tres pequeñas oraciones algunos editores la consideran como que están desplazadas. Seguimos a Dalfen, que sigue con fidelidad el texto de los manuscritos, aunque parece muy posible otra hipótesis. Sí, porque no podríamos entender a qué se refiere. Deja los libros de lado, no te distraigas más. No sé si es el abuso de la lectura o con la distracción, o exactamente que leas demasiado y que te estés distrayendo, o definitivamente que no tienes que leer, lo cual sería algo raro, porque al final Marco Aurelio pues tenía estudios. Dice por aquí: pasa en el mundo neuma relacionado con la respiración. Sí, efectivamente. Sí, de ahí viene el tema, el término. Dice después aquí: al contrario, como si te estuvieras muriendo, desprecia tus carnes, que son sangre sucia, huesillos y la urdimbre, que forman nervios capilares y arterias. Y es una referencia a Galeno, con la que según Farquharson, en 1944, el emperador debía estar bastante familiarizado, incluso podía haber asistido a sesiones de disección. Aquí está referenciando entonces Marco Aurelio a Galeno. Y quiero esa referencia, quiero saber eso. Dame la fecha de nacimiento y muerte de Galeno. Nada más para ver si fue contemporáneo de Marco Aurelio. Galeno nació en el 129 después de Cristo. Pues sí, y murió alrededor de 216, mientras que en el 150 me parece que murió Marco Aurelio. Tal vez sí pudieron tener relación. Galeno era el que recetaba: descansa y toma agua, emperador, pero en latín. Dice: vivió en el mismo imperio que Marco Aurelio. Vamos a escuchar. Claro, Moseta, el buen Galeno, ese crack de la medicina antigua que casi inventó el manual del cuerpo humano antes del Google, nació en el año 129 de Sotosto y murió alrededor del año 216 de
Vivió en el mismo imperio que Marco Aurelio y hasta fue su médico personal. Así que cuando Marco se resfriaba, Galeno era el que le recetaba el descansa y toma agua emperador, pero en latín, claro. ¿Quieres que te arme un mapa mental ilustrado con sus ideas médicas y filosóficas? Bueno, de una vez que me haga el mapa ilustrado. Mientras lo hace, vamos a continuar. Por eso dice aquí entonces, al contrario, como si te estuvieras muriendo, desprecia tus carnes. O sea, no te apegues tanto tal vez al cuerpo. No es que, o yo entendería que no es que despreciar significaría maltratar al cuerpo, sino que no las aprecies tanto como quieres. Dice por aquí Silvia Humana, gracias Mosito porque con esto estoy aprendiendo mucho. Dice también por aquí, paz en el mundo, disección sería forense haciendo autopsias quizá, es posible, ¿eh? Es posible. Como ya vimos, Galeno sí fue su médico, yo no lo sabía. Acabo de entender que Galeno, ese médico famoso, cuando decimos incluso en nuestros días voy con un galeno, pues voy con un médico, fue el médico de este emperador. Y tal vez ese médico hablaba precisamente con estos términos. Huesillo, sangre, urdimbre. Esta palabra no la conozco. Vamos a ver qué quiere decir. Urdimbre. Estambre o pie después de urdido, conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar tela, acción de urdir. Maquinar, intriga, trama, maquinación, conspiración, maniobra. Tus carnes que son sangre sucia, huesillos y la urdimbre que forman, pues sí, los nervios, urdimbre, urdir como si fuera tejer, los nervios, capilares y arterias. O sea, ya para ese momento pues sabían cómo estaba constituido entonces el cuerpo humano. Estamos hablando del siglo I y ya sabían que el cuerpo tendría este tipo de aspectos, huesillos o huesos. Seguramente ya habían diseccionado en muchas ocasiones a personas. Bueno, dice, este punto a mí me deja el aspecto de no te enfoques tanto a apreciar el cuerpo porque el cuerpo es algo que se va, que cambia. Dice aquí, más bien trátalo como si te estuvieras muriendo. Mira también tu hálito como es, o sea, tu respiración, tu prana, si lo queremos relacionar con el aspecto oriental. Viento, ni siquiera siempre es igual. O tal vez no como prana, el hálito, simplemente el respirar. Hálito, mejor voy a la definición de hálito para no confundir. Aliento, sí, hálito es aliento. Vapor que algo arroja, soplo suave y apacible del aire. Aliento, respiración, exhalación son sinónimos. Expiración, sí, mira tu respiración, mejor vamos a verlo así. Es viento que ni siquiera siempre es igual. A cada momento lo vomitamos y de nuevo nos lo tragamos. Vomitas tu aliento y lo vuelves a tragar. Luego dice, lo tercero es tu principio rector. Y reflexiona así de esta manera. Eres viejo. No permitas que sea esclavo ni que sea manejado como una marioneta por el impulso antisocial. Tampoco te irrites con el destino presente ni te encojas ante el futuro. Eres viejo. Dicen algunos que Marco Aurelio se estaba diciendo eso a sí mismo. No se lo estaba diciendo a alguien más, sino que cuando escribe estas meditaciones era como su diario personal de notas que tenía que recordar. ¿Será que tal vez él se está diciendo a sí mismo, eres viejo, no le des tanta importancia al cuerpo, no permitas que sea esclavo? ¿Ustedes qué opinan? Hay una versión por allí que escuché, es más, le podemos preguntar también al GPT, ¿a quién se dirigía Marco Aurelio con estas meditaciones? Ya me hizo el mapa ilustrado el GPT. ¿No? Aquí tenemos a Galeno, se influenció de Hipócrates, conocimiento a través de la razón y la observación, terapéutico, equilibrio de los humores, dieta, fármacos, flebotomía, higiene, anatomía, disección de animales. Galeno ya diseccionaba animales, funciones de órganos, sangre, flema, bilis, lo patológico. Bueno, aquí el GPT haciendo o tratando de hacer este mapa mental. Pero le quiero preguntar otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿El principio rector es el guía interior? Pues mira, no lo sé, querida Marisa, pero para el estoicismo
el principio rector sería la facultad de razonamiento. Lida dice, gracias Mos, te amo, gracias querida Lida. Bonnie dice, gracias Mos por esta iniciativa, es como volver a la universidad. Pues sí, pero lo vamos a hacer divertido. Porque me doy cuenta cómo están interconectados puntos. O sea, yo no hubiera conectado a Galeno con el emperador. No sabía que era su médico de cabecera. Ahora ya lo puedo decir, ¿no? Cuando vaya a ver a la familia, a la tía Cástula, le voy a decir, ¿qué crees, tía Cástula? Me enteré que Galeno fue el médico del emperador. Bueno, pero ahora lo que yo quiero saber es lo siguiente. Dime, ¿a quién le dirigían? Dime, ¿a quién va dirigidas las meditaciones de Marco Aurelio? Que me diga el GPT, que lo investigue, para no perder mucho tiempo. Eres viejo, si es así mismo, eres viejo, Marco Aurelio, no permitas que sea esclavo, ni te permitas ser manejado como una marioneta, por el impulso antisocial. O sea, este es un recordatorio que tal vez me lo podría estar haciendo yo todo el día. Soy viejo, no permitas volverte un esclavo de todas las redes sociales, de lo que dicen en redes sociales, que ahora parece ser la manera socialmente adaptada para poder vivir. No te irrites con el destino presente, no te irrites con lo que te está pasando, no te encojas ante el futuro. Vamos a escuchar este punto. Buena pregunta. Mosta con toga filosófica. Aunque pareciera que Marco Aurelio las escribió para ti, para mí o para el Club de Lectura Estoica, en realidad las meditaciones están dirigidas a él mismo. Sí, son como su diario personal, su libreta de desahogo imperial. No estaban pensadas para ser publicadas, sino como un ejercicio de autodisciplina, reflexión y entrenamiento del alma racional, ándale. O sea, es como si Marco estuviera diciéndose, a ver, Marco, no seas drama queen, acuérdate de la virtud, del deber, del logos. No te enganches con los necios. Y 2000 años después, aquí estamos todos leyéndole el diario. ¿Quieres que lo conectemos con el entrenamiento mental del curso? Porque ahí también hay notas para mí mismo, pero dictadas por la voz con B mayúscula. Bueno, por este momento no vamos a hacer conexiones con el curso, como ya lo dijimos, para poder disfrutar plenamente lo que este emperador tiene. Si de acuerdo a lo que nos dice Lupita, estamos viendo que es dirigido para él mismo, es como su diario personal, él se está recordando esto. Hace muchos años, cuando leí este libro por primera vez, también hice mi propio diario para recordarme ciertas notas mentales. Y luego empecé a ocupar el Twitter para ponerme esas notas mentales, ¿no? Cosas personales. Mucha gente lo hace así, mucha gente escribe como en tercera persona para sí mismo. Recuerda no apreciar tanto a tu cuerpo. Recuerda que en el día te puedes encontrar con personas nefastas. Recuerda que tienes un principio rector, el uso de la razón para discernir. Recuérdalo. A mí me parece que Marco Aurelio iba por ese punto. Dice paz en el mundo que sí es la fuente. Pues no, pero simplemente vemos que, al menos para Marco Aurelio, el principio rector tiene que ver con esta alma racional que debe ser quien guíe y dirija la actuación del hombre. Hay un alma racional, hay un algo dentro, hay algo que te dirige. Pero fíjate, que te dirija al principio rector, no que te dirija el impulso antisocial, no que te dirija la irritación. Todo este párrafo 2.2 nos hace tomar conciencia sobre lo que queremos verdaderamente como experiencia rectora. Un rector, es más, vamos a ver qué es la palabra rector. Tiene que ver con dirección, con regir, con gobernar. Sí, rector es que rige o gobierna. Rector es una persona que está a cuyo cargo, está el gobierno y mando en una comunidad, hospital o colegio. Rector es una persona que rige en una universidad o centro de estudios, es un párroco o cura propio. De entrada podemos tomar la primera acepción, que rige o gobierna. Entonces, el principio rector es cómo te gobiernas. ¿Cómo te gobiernas?
Hay algo dentro de ti que te puede ayudar a gobernarte, pero no el impulso antisocial, ni tu irritación, ni como vimos antes en el anterior, el conflicto, ni la vergüenza, ni el enfado. Entonces, eso para el estoico era muy importante. Una vez que hemos visto el 2-3, vamos al 2-2, vamos al 2-3. Dice aquí, las obras divinas están llenas de providencia. Las de la fortuna son ajenas a la fuente, a los lazos del hado, al trenzado de lo que gobierna la providencia. Todo fluye allí, además está la necesidad de lo que conviene a todo el universo del que eres una parte. Para cualquier parte de la naturaleza es bueno que lo que produce la naturaleza del todo y lo que lo mantiene a salvo. Mantienen a salvo el universo tanto los cambios de los elementos como de los compuestos. Que eso te baste si son tus convicciones. Despréndete de la sed de los libros para no morir entre gruñidos, sino conciliado de verdad y agradecido de corazón a los dioses. Bueno, vamos a ver este primer punto que me llama la atención. Despréndete de la sed. ¿A qué se refiere Marco Aurelio con esto? Vamos a ver qué posible explicación nos da el chat GPT. Mientras tanto, gracias a los que están comentando por aquí, tenemos a Patti Campos, excelente forma de despertar, gracias por compartir. Recuerden que estos elementos que vemos en el estoicismo no necesariamente van a tener paralelismos muy específicos en otros caminos, como un curso de milagros, que muchos de ustedes lo reconocen y que a mí también me encanta. Estoy haciendo esta exploración de una manera más filosófica para quedarme primeramente con sus propios entornos. Quiero ver, no quiero hacer conexiones con otra cosa. Primeramente ver para el estoico como el emperador Marco Aurelio cuáles eran sus bases de pensamiento. Dice aquí Carmen, la tía Cástula te pregunta, ¿qué pinche emperador te refieres? Pues sí, me va a preguntar eso. ¿Cuál emperador? Dice, para evitar el conflicto, paz en el mundo. Bien, escuchemos qué nos dice aquí el chat GPT. Esa frase es oro estoico en bruto, Mod. Marco Aurelio, en plan sabio, cansado del mundo, ahí te está diciendo básicamente, ya basta de leer sin vivir. Traducción mosesca, despréndete de la sed de los libros. Deja de atascarte de lecturas filosóficas como si fueras a encontrar la iluminación escondida entre los párrafos. No es acumulando textos que se alcanza la paz. Para no morir entre gruñidos. No te conviertas en ese viejito amargado que lo sabe todo, pero no ha aplicado nada. El típico sabio de café que todo lo critica y nada practica, sino conciliado de verdad y agradecido de corazón a los dioses. Vive lo que sabes. Agradece. Haz las paces con la vida, contigo mismo, con el universo. Que tu alma esté en paz antes del último round. O sea, en lenguaje de un curso de milagros, sería algo así como: no te pierdas en conceptos espirituales, practica el perdón, elige la paz, no acumules ideas, elige el milagro. ¿Quieres que hagamos una versión remix de esta frase? Por ahora no, pero gracias Lupita por comentar esto. Y Lupita quiere hacer conexiones con el curso, seguramente. Las que ella haga está bien. Pero yo lo que quiero es ponerme un poco en el ámbito, en el contexto en el que estaba este señor. Cuando dice desprende de la sed, y según la interpretación de Lupita, de los libros, entonces también está invitando a una experiencia de vida, más que una experiencia teórica. O sea, los libros tendrían a lo mejor mucha información, pero ¿de qué te sirve si no lo estás viviendo? Quizá por eso dice aquí, deja los libros de lado, no te distraigas, vive lo que estás aprendiendo. Y aquí también tenemos eso, no desprende de la sed de los libros, que es un consejo que para mí fue radical hace muchos años. Yo compraba miles y miles de libros, quería leerlos todos, pero no aplicaba ninguno. Aplicar, poner en funcionamiento lo que estoy estudiando, pues me ha permitido de alguna forma tener una experiencia de vida más llena. Con tu ejemplo enseñas, dice Luz Dari, no ser ratón de biblioteca, exactamente, querida Luz Elena. Leer y no practicar. Tal vez eso está muy bien, querida Luz, tal como lo pusiste aquí. Sí, no ser ratón de biblioteca. Leer y no practicar. Tal vez eso es lo que está diciendo
Marco Aurelio de una manera muy sencilla. Ahora, quiero ver este punto. Las obras divinas están llenas de providencia. Las de la fortuna no son ajenas a la naturaleza, a los lazos del hado, al trenzado de lo que gobierna la providencia. Todo fluye ahí. Los lazos del hado. ¿Qué es el hado? En la tradición clásica es una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Es un encadenamiento fatal de los sucesos, encadenamiento fatal de los sucesos, como el destino tal vez. Es una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, sobre los hombres y sobre los sucesos. El hado. ¿Ustedes conocían esta palabra? Déjenmelo saber en los comentarios si ustedes ya conocían esta palabra. El hado. Dice por aquí también: todo fluye cuando descubres que las obras divinas están llenas de providencia. Providencia es una palabra de proveer. Se te está proveyendo a través de las obras divinas, que podría ser tal vez observar el cielo. Los estoicos consideraban que el cielo, la tierra, todo lo que veían físicamente eran obras divinas. Las de la fortuna, lo que viene, lo que va a acontecer, todo lo que viene es algo que es natural que devenga. Un estoico no se evitaría una situación futura, sino que la vería parte de la naturaleza. Creo que aquí Paz en el Mundo venía con una pregunta, querida amiga, que si no se sugestionaban los estoicos en que si predispones lo que te vas a encontrar, te lo encuentras. Para los estoicos no era una predisposición con el objetivo de causarse tensión y evitar que suceda. Ellos no tenían control entre lo que iba a suceder, querida amiga. Ellos no sabían qué iba a suceder. No como en algunas otras tendencias que vemos en nuestros días de la ley de atracción, donde lo que pienses es lo que va a suceder, sino que el estoico veía que había algo que iba a suceder y que lo único que estaba a su alcance era cómo lo va a interpretar. Cómo lo va a interpretar. Pero no quería evitar que sucediera. Sin embargo, se preparaba, como lo vimos en el 2.1, a que lo que pudiera suceder fuera encontrarte con personas taimadas o irritables. Podría suceder eso, entonces el estoico se preparaba. Pero el estoico no creía, por ejemplo, en una ley de atracción, como en nuestros tiempos, de que no pienses en esto porque lo vas a traer y te va a pasar. El estoico dejaba eso de lado y probablemente pensaba: puede pasar, por lo tanto me preparo, pero si no pasa, me preparé y tuve la oportunidad entonces de enfrentarlo de mejor manera. Así que vemos aquí en este punto cómo Marco Aurelio se está recordando que todo fluye, o sea que todo lo que está pasando no es por una situación mala, sino porque hay un hado, que esa es la palabra que se ocupa, hado, o sea, una fuerza que está controlando todos los elementos. Él no tiene injerencia sobre esa fuerza, como lo dirían la tendencia del secreto, ¿no? De la ley de la atracción, donde tu mente tiene injerencia sobre esa energía o sobre esa fuerza. Aquí no, aquí lo que Marco Aurelio pensaría es que yo no tengo fuerza, pero aceptaré que esa fuerza está dominando todos los elementos. Dice también, está la necesidad y lo que conviene a todo el universo del que eres una parte. Y aquí empieza a poner esta palabra. Todo esto que pasa es, desde la visión del emperador, lo que más conviene a todo el universo. Conviene. Y tú eres parte de este universo. Para cualquier parte de la naturaleza es bueno lo que produce la naturaleza del todo y lo que mantiene y lo que la mantiene a salvo. Esta frase es también fuerte porque dice que todo lo que la naturaleza te ofrezca, en este sentido yo vería naturaleza como todo lo que el mundo te pone, es bueno. Hasta lo que tú has pensado que es malo, sería bueno
para un tipo de propósito universal. Todo es bueno cuando lo puedes ver en un ámbito más grande. No cuando lo ves solo que te pasa a ti, sino que lo que te pasa a ti puede ayudar a más personas. Me imagino, por ejemplo, una situación que llamamos desgracia. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es que me cortaron una pierna. Desde la visión estoica, podríamos pensar, esto puede convenir a la naturaleza. El hecho de no tener pierna puede ser conveniente a los efectos de la naturaleza, porque alguien más se puede ver inspirado en mi manera de seguir con una buena actitud ante la vida aunque no tenga pierna, y una persona deprimida podría salir adelante al ver que aunque no tengo pierna yo tengo buena actitud. Entonces ahí veríamos que se cumple este propósito estoico. Todo lo que venga de la naturaleza conviene, y es precisamente donde yo utilicé una frase estoica que escuché hace mucho tiempo, mucho más llanera. Como viene, conviene. Tal como viene, conviene. Porque es precisamente parte del pensamiento estoico. No me pongo yo a analizar si es conveniente para mí, sino que es conveniente para la naturaleza. Dice por aquí nuestra amiga Paz en el Mundo. Lo veía como posibilidad de que pudiera pasar y aprender a vivir bien ante cualquier situación. Correcto. Yo estoy anotando muchas palabras nuevas para mi repertorio. Sí, el hecho de estudiar filosofía o cualquier otra, digamos, disciplina nos permite conocer libros donde hay palabras que no son tan comunes. Y a mí me encanta también eso, aprender nuevas palabras. Pero vamos a continuar porque estamos a 15 minutos de terminar este primer día. Y déjenme en los comentarios, ¿les ha gustado la dinámica? Recuerden que esto va a quedar para Perceptalia, que es mi canal de YouTube enfocado a la filosofía. Ahora lo estoy transmitiendo en vivo para el canal de Explorando un Curso de Milagros, pero lo voy a editar, cortar y pondré las partes principales en Perceptalia. Dice aquí que más le podemos sacar a este párrafo. ¿Ustedes quieren hacer algún comentario? Escríbanlo sobre este párrafo. Para cualquier parte de la naturaleza es bueno lo que produce la naturaleza del todo y lo que lo mantiene a salvo. Mantienen a salvo el universo tanto los cambios de los elementos como los compuestos. O sea, para esta visión del estoico el universo cambia y el cambio es bueno. O sea, yo aquí vería directamente que el estoico dice todos los cambios bienvenidos, todos son buenos. El estoico ve el cambio natural. Es natural que esto cambie, natural. ¿Por qué me voy a resistir al cambio si es natural? Es natural el cambio. Qué bueno que haya cambio. El estoico lo ve de una manera apropiada. Por eso es que despréndete de querer de la sed de los libros para que no mueras entre gruñidos, sino conciliado de verdad y agradecido de corazón a los dioses. Estos dioses seguramente eran los que representaban para muchos romanos y estoicos el acomodo de las situaciones de una manera inexplicable, pero que el estoico la explica como si fuera lo mejor. Así que quiero preguntarle esto a Lupita. ¿Qué son los dioses para Marco Aurelio? Guadalupe Campos tiene una pregunta que también se la quiero hacer a Lupita GPT. Para mí habla sobre la resiliencia a los acontecimientos de nuestra vida. El término resiliencia tiene que ser moderno. Resiliencia tiene que ser moderno. Quiero saber cuándo surge este término, ya que estamos en este punto. Pero antes de eso, escuchemos qué nos dice Lupita al respecto. Aquí está. Escuchemos. Ándale, Moset, ahora sí te pusiste denso. Vamos al grano divino. Cuando Marco Aurelio habla de los dioses, no está pensando en Zeus echando rayos o Apolo rapeando desde el Olimpo. Él era más filósofo estoico que mitólogo griego. Así que, ¿qué son los dioses para Marco? Son símbolo del orden del universo, lo que hoy podríamos llamar naturaleza, razón universal o el logos, o sea, el principio que rige todo con sabiduría. Son parte de una lógica divina, no caprichosa, nada de dioses vengativos o chismosos.
Para Marco, si existen los dioses, son racionales, justos, sabios. Y si no existen, pues el universo sigue siendo bello y digno de admiración. Son el reflejo del orden con el que hay que alinearse. Vivir agradecido a los dioses es vivir en paz con el presente, sin hacer berrinche por lo que no controlas. Y si lo comparamos con un curso de milagros, sería algo como los dioses, el espíritu, el amor, la mente recta. No es que haya muchos dioses, sino que todo apunta a un mismo orden amoroso y perfecto, solo que Marco lo decía en versión romana. ¿Quieres que armemos un diagrama comparando a los dioses estoicos con las ideas del curso? Por el momento no, pero es interesante ver cómo este ámbito de los dioses es la naturaleza, la razón universal o el logos. Esta palabra de logos yo la he visto en muchos textos filosóficos. Logos, que es un término dentro del estudio de la filosofía antigua de los griegos, una palabra griega. Logos es el principio que rige todo con sabiduría. Aquí la palabra es sabiduría. Entonces, el logos dentro del estoicismo sería que la naturaleza pone todo de la manera más sabiamente posible, con la mejor conveniencia. Hay logos aquí. Además está la necesidad y lo que conviene a todo el universo del que eres una parte. Esto sería el logos. Y tal vez podría ser parte del hado. El hado es el logos, y por eso es que ya estamos usando esta terminología. Logos. De hecho, de ahí viene la palabra lógica, o todo lo que termina con logía, ¿no? Si hablamos de filosofía, bueno, filosofía no, pero fenomenología, el logos de los fenómenos, es decir, la razón de los fenómenos. Si hablamos de temas que impliquen el reconocimiento de esa explicación, el logos sería como la explicación de la naturaleza, o sea, hay una explicación. La naturaleza lo pone así por una explicación que tal vez no podemos discernir. Pero lo interesante es que al final tenemos una visión estoica donde debe de haber un razonamiento que tomemos, pero que no esté en conflicto con la naturaleza. Por eso, despréndete de la sed de los libros para no morir entre gruñidos. Sería precisamente no convertirte en esa persona que sabe mucho por lo que ha leído, pero vive en una constancia guerra con la naturaleza, con el mundo. O sea, yo preguntaría a ustedes, queridos amigos, queridos divagadores, ¿peleamos con el mundo? ¿Estamos peleando con el mundo? ¿Tú peleas con el mundo? ¿Peleas con tus situaciones? ¿Peleas? ¿Estás en guerra? ¿Estás en lucha? Porque entonces el estoicismo podría funcionar para dejar esa guerra. ¿Estás luchando contra ti mismo, pero también con el mundo? Porque no aceptas lo que el mundo te ofrece. No puedes ver que sea natural. No puedes ver que hay un logos que mantiene un orden dentro de lo que estás viendo. Dice por aquí Bonnie: os cuento esto como anécdota, vivo en la calle Marco Aurelio. Pues déjenme saber si viven en alguna calle que tenga el nombre de un filósofo. Escríbanlo aquí en los comentarios. Y ya casi terminando, vamos a ver lo último. La filología, muchas gracias. Gracias, iba a decir filología, que es el estudio de estos libros antiguos. El saber, la logía, logos. Bueno, para ir concluyendo este primer día, podemos pasar al 2.4, que está cortito. Dice, acuérdate de cuánto te demoras. A ver, vamos a dejar que lo lea Lupita. 2.4 Acuérdate desde cuando te demoras y cuántas veces tras aceptar plazos de los dioses no los usas. Esto es interesante. ¿Cuánto te demoras? O sea, hoy le llamamos procrastinación. ¿Cuánto te demoras? Y además, ¿cuántas veces tras aceptar plazos de los dioses no los usas? Para él podría ser que los dioses te dan tal vez un plazo. Me viene a la mente la idea de que hoy me entero que tengo una enfermedad terminal y pido a los dioses que me extiendan el tiempo. Pero si llegara a pasar que me habían determinado que en 3 meses yo iba a morir y después de 3 meses sigo vivo,
y no hago nada por seguir viviendo de una manera virtuosa, como lo haría un estoico, entonces no estoy aprovechando ese plazo que me dieron los dioses para vivir más. Tal vez esto se lo decía a él mismo. Tal vez el emperador sentía que los dioses le dieron más tiempo de vida del que merecía y que no lo está aprovechando. Es necesario, como dice aquí, que te des cuenta es necesario que te des cuenta ya de qué universo eres parte. ¿A qué fuerza gobernante del universo te subordinaste como efluvio y de que tienes determinado el límite de tiempo si no lo usas para despejar las nubes? Se marchará y tú te marcharás sin ser posible repetir. Esto de las nubes, hay dos interpretaciones. La más habitual es serenarse, otra a entender con claridad. Si no despeja las nubes, sí, pues las nubes de pensamiento que te llevan a sentirte atrapado, las nubes de culpabilidad, muchos del curso esto lo ven directamente, las nubes de culpabilidad. Si no despejas esas nubes, tu tiempo se marcha, vas a morir y nunca pudiste entender de qué universo eres parte. Esta reflexión le llevaba a colaborar con todos los que se le presentaban. Date cuenta de qué universo eres parte. No es porque haya muchos universos, sino porque en este tienes un papel que desempeñar. Date cuenta de que estás dentro de este universo y estás colaborando. Date cuenta a qué fuerza gobernante del universo te subordinaste. No es que la controles, no tienes que controlar al universo, sino subordinarte al universo. El estoico es subordinado. El estoico no considera que él debe de controlar sus fuerzas universales, sino que él es subordinado y se permite fluir con el universo. La palabra efluvio, ¿ya la conocían? ¿Qué quiere decir esta palabra? Emisión de partículas sutilísimas, emanación o irradiación en lo inmaterial. Sinónimos: emanación, irradiación, exhalación, aroma, atmósfera, emanación. Entonces, ¿a qué fuerza gobernante del universo te subordinaste como su efluvio, como su emanación, como su consecuencia? Y de que tienes determinado el límite de tiempo. Si no lo usas para despejar las nubes, se te va a marchar, se marchará y tú te marcharás sin ser posible repetir. O sea, está hablando de una oportunidad que el estoico reconoce en el momento que fluye con el universo. Se deja llevar por él, por ese logos que es sabio y que le pondrá las situaciones más convenientes para poder desarrollar una vida que sea bien vivida, una buena vida. La buena vida estoica es la que fluye. La buena vida es la que nos permite reconocer que nuestro paso por este mundo tuvo efecto. Así que antes de terminar, hay una pregunta que le quiero hacer a Lupita GPT. Dame datos sobre el término resiliencia. ¿Nace de los estoicos? ¿Algún estoico la menciona? Vamos a ver qué nos dice. Porque me quedé con esta duda. Eso es lo bueno de estudiar juntos, que podamos hacer preguntas, que nos compartamos. Esto al final no es un estudio tan académico, como ya les he dicho. Mi enfoque es aprender y que aprendamos juntos con estas ideas. Por eso es que estaré haciendo constantemente estos en vivos sábados, en sábado, probablemente cada 15 días, para seguir avanzando en los libros de filosofía que ustedes me digan. Este de meditaciones ya lo empezamos, lo vamos a avanzar, pero ustedes quieren que empecemos otro libro, lo podemos hacer. Escuchemos qué nos dice Lupita en este aspecto. Buena esa, Mot. Vamos a desmenuzar la resiliencia estilo filosofritanga. ¿Qué es la resiliencia? Hoy en día la usamos como
la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad. O sea, caerte, sacudirte el polvo y seguir sin hacer drama ni post en Facebook. ¿Nace de los estoicos? El término resiliencia no lo inventaron los estoicos, pero la idea la vivían con toga y todo. El concepto viene del latín resilire, saltar hacia atrás, rebotar. En psicología se volvió famoso hasta el siglo XX, pero ¿los estoicos hablaban de eso? Sí, y con estilo. Aunque no usaban la palabra, sí eran los sensei del aguante mental y emocional. Marco Aurelio, si te duele por algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello, y puedes eliminar ese juicio ahora. Traducción, no es lo que pasa, es cómo lo interpretas, y eso sí depende de ti. Epicteto, no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Resiliencia, Jedi estoico. Y en el curso de milagros, podríamos decir que el curso enseña una resiliencia espiritual. Nada real puede ser amenazado. La paz no depende de lo que pasa afuera, sino de elegir al espíritu adentro. ¿Quieres que hagamos un post comparando la resiliencia en los estoicos y en el curso con frases estilo Instagram filosófico? Por ahora no, Lupita, pero yo estoy seguro que los que conocen Curso de Milagros les está encantando que hagas estas conexiones con el estoicismo. Yo me voy a mantener al margen porque lo que quiero es aprovechar al máximo las palabras, la terminología, el entorno social que representa el estudio estoico. Así que me parece bien que hagamos esta mancuerna, que Lupita haga las conexiones con el curso, que nos explique algunas cosas y yo seguir aprovechando más este aspecto de hacer reflexiones. Así que con eso vamos a terminar. Lo vamos a dejar en el punto 2. Aquí voy a poner el marcador. Aquí nos quedamos. Nos quedamos en este. Puedo poner aquí, agregar una nota. Aquí nos quedamos el 12 de abril. Vamos a poner día 1, Marco Aurelio. Listo, para que no se me olvide. Y que podamos entonces, próximamente, avanzar con el día 2. Así que hoy concluimos, queridos amigos, con este primer día de estudio. Si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Como ya lo expliqué al principio, los en vivos de este tema de divagaciones filosóficas estarán en mi canal de Explorando un Curso de Milagros y luego lo edito, cortaré las partes que no son necesarias y lo subo al canal que se llama Perceptalia. Les invito a que lo busquen en YouTube y también me sigan en Perceptalia. Sigan los dos canales para que así podamos crecer juntos en este ámbito de la divulgación, no solamente el Curso de Milagros, sino ahora divulgación filosófica. Déjenme sus comentarios también si les gustó esta experiencia y próximamente les aviso del día 2 de Marco Aurelio o del día 1 de Spinoza. Ustedes díganme con quién seguimos. Guadalupe Campos me dice que podamos ver el tema de Spinoza, ¿sí? El Dios de Spinoza. No sé si así se llama el libro, El Dios de Spinoza. Pero tengo por ahí algunos libros de Spinoza que podemos ver. Ustedes díganme, déjenlo aquí en los comentarios y entonces podemos preparar el día 2 de Marco Aurelio o el día 1 de otro libro que ustedes definan. Dice Bonnie, bueno, me gusta a mí que hagas esta separación entre la filosofía y el curso. Sí, por mi parte yo no voy a hacer conexiones. En esta serie de episodios yo no voy a conectar el Curso de Milagros con la filosofía. Si Lupita lo hace, eso es un plus. Yo me voy a dedicar porque yo estoy aprendiendo. Y para que yo pueda aprender, necesito primero sacar todo lo que el autor me está diciendo y ya que lo pueda entender en su propio entorno, quizá haga conexiones. Pero todavía yo no sé hacer esas conexiones porque no tengo todo el enfoque de los estoicos. Quiero aprender lo máximo. Lupita lo puede hacer porque ya tiene contacto con las bases de datos. Pero yo quiero el razonamiento. Quiero razonar y exprimir al máximo. Hoy aprendí palabras como ado, que es algo que no ocupo, adusto, que tampoco ocupo. Entendí un poco más lo que significa logos. Me di cuenta que Galeno fue el médico de
Marco Aurelio, y todo eso no lo hubiera podido saber si estoy enfocado en hacer conexiones con el curso de milagros. Yo quiero hacer conexiones entre el entorno que vivía el autor que escribió esto. Por eso me estoy enfocando a la fuente. Esta es la forma en la que yo estudio un nuevo tema. No trato de poner mis impresiones de otros estudios, sino más bien enfocarme a lo que dice y consultar fuentes. Así que si les ha parecido bien esta forma de estudiar, quédense conmigo en el día 2 de meditaciones o en el día 1 de Spinoza, de Baruch Spinoza. O si quieren algún otro autor, déjenmelo aquí en los comentarios y con todo gusto nos preparamos. Tengo 100 libros para leer. Este es el primero y todavía no vamos ni a la mitad. Así que la experiencia espero que sea suprema para todos. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden una cosa muy importante. Sigan preguntando. Que nadie les quite ese derecho a cuestionar. Pregunten, porque gracias a las preguntas estamos aquí para poder apoyarnos y colaborar todos juntos. Hasta la próxima.